Voy a compartir una palabra y si tuviera que ponerle un título a esta palabra, sería para no quedarme en el camino. Porque creo que el apóstol Pablo, cuando expresó esta palabra en aquel momento a los hermanos en Corintio, les escribe esta palabra. Entiendo y descubro entre sus letras que el espíritu que había en esta palabra era para que ninguno se quedara en el camino. Sabe que, ¿cómo expresar esto correctamente? Vamos a ir a la palabra, porque creo que el Espíritu Santo prepara gente común. Esto lo he escuchado muchas veces, pero no por ser repetido no deja de ser una verdad. Y es que Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y entiéndase bien la palabra ordinaria, con gente común, con nosotros. Dios te usa a ti y me usa a mí para hacer cosas extraordinarias. ¿Y por qué son extraordinarias? Porque solo pueden hacerse de la mano de Dios. Y el mayor problema que tiene la iglesia de estos tiempos, no sé si de estos tiempos solamente, creo que de todos los tiempos, pero hablo por el tiempo presente, es que somos una iglesia muy nominal, somos de un nombre y una referencia y allí quedamos y eso somos y nada más. ¿Sabe que cuando Jesús relata el libro de Juan, comenzó a decirles cómo iba a ser su muerte y su resurrección y comenzó a decirles acerca de que Él iba a padecer y de que iba a dar su vida por cada uno de ellos? Y comenzó a decirle, y ahí es donde Jesús les expresa y les dice, ustedes van a comer mi carne y a beber mi sangre. Y allí quedan todos como diciendo, wow, esto es jodido, esto es complicado. Y cuando hace esto, aún sus discípulos quedaron medio como diciendo, ¿y cómo va a ser esto? Es que el reino de los cielos se trata de que Dios nos hace, lo decía Antonella recién mientras estaba ministrando, Dios nos saca de las tinieblas. Nos saca de las tinieblas. Y alguien me dice, yo no estaba en las tinieblas porque tenía luz en la casa. No estaba en las tinieblas. Yo no estaba en las tinieblas, pero dice la Biblia que Él nos saca de las tinieblas para llevarnos a su luz y nos hace reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Nos pone en una posición de responsabilidad, de entrega y nos hace suyos en un sentido verdadero. Y esto es lo que predicó Pablo, es lo que predicó Pedro, es lo que predicó Jesús. Es por lo cual se plantaron aquellas iglesias. A veces cuando leo estas palabras como lo que voy a compartir ahora, sinceramente como pastor siento un cierto alivio. Porque digo, las cosas que a mí me pasan, no me pasaron solamente a mí. Porque está en la naturaleza humana. Le pasó a Pablo. Si no, Pablo no le hubieras enseñado esto. Creo que es un tiempo para no quedarse en el camino. ¿Sabe? Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo escoge y le dice, te voy a sacar de tierra de servidumbre, de Egipto, y te voy a llevar a la tierra que prometí a tus padres, que les prometí de antes. Lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, es decir, lo voy a sacar de esclavitud, lo voy a sacar de tinieblas y lo voy a llevar a luz. Y los voy a poner en lugares donde ustedes no hicieron, no trabajaron, no forjaron. Allí los voy a poner. Eso le dice Dios al pueblo. Imaginemos de una punta de la mesa a la otra. Ahora muchos de los que tenían que salir, que fueron escogidos por Dios, quedaron en el camino. No llegaron a la tierra prometida. No alcanzaron, habiéndolo visto todo. Habiéndolo palpado a todo, no lo alcanzaron.
Ahora, ¿era el plan de Dios? Yo no soy quien para decir si era o no era. Mas Pablo se toma el atrevimiento y dice, esto aconteció para testimonio. Libro de Corintios, capítulo 10, verso 1. Vamos a leer hasta el 13. Aquellos que quieran buscarlo, para que puedan corroborar que no les voy a mentir, les voy a leer la Biblia. No voy a leer ni el libro del Mormón, ni la Biblia no sé qué, voy a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y yo aquí en la Biblia, en esta palabra, en este libro que tengo yo aquí, he subrayado y le he puesto bastante subrayado a las palabras claves con las que entiendo deben hacerlos reflexionar, al menos a mí me lo hace. Señor, leo tu palabra y declaro que el denuedo que hay disponible para tus siervos será hoy en este día para esta casa en el nombre de Jesús. Amén. Mire cómo comienza esta carta. Me da la sensación de que este capítulo 10 es por la forma literaria que está escrito, me da la impresión que es el principio de una, como diríamos, de una carta, o sea, de una hoja. ¿Qué quiere? Libro de Corintios, capítulo 10. Primera, no dije primera, ahí está. Primer libro de Corintios, capítulo 10, bueno. Me da la impresión que esto que vamos a leer es como el principio de la carta, no sé si me explico. No es que viene siendo lo que ya estaba diciendo. Es como una carilla, una hoja especialmente que recién comienza, por la forma que está expresado. Y digo todo esto no porque yo esté por enseñar literatura. De hecho, literatura fue una de las materias que siempre tuve baja nota. No es lo mío, digamos. Pero creo que hay que ser entendidos. Y ya va a ver cuando lea la primera parte por qué. Voy a ir rápido, si no se me van a dormir algunos. Han comido pesado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire, yo le doy esta recomendación. Si usted tiene Biblia y si tiene un celular y sabe usar, yo no lo sé usar en el celular, el remarque, pero yo marqué la palabra ignoréis. La Biblia dice en otra parte, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. No del pensamiento de la palabra, de la palabra. No de lo que yo quiero de la palabra, de la palabra. Cuando alguien pisa, como diríamos en la jerga de los kurdas, pisa el corcho o pisa la cáscara de banana y se desliza, es por falta de conocimiento en la palabra. Entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren, porque Pablo está viendo un pueblo en Corinto, y si usted después lee toda la carta de la primera de Corinto y la segunda de Corinto, va a ver que es una carta a un pueblo que da la impresión que le costó mucho trabajo. Da la impresión que es un pueblo al que el Espíritu Santo le dio todo. Se manifestaban dones, había lenguas, había todo. Pero es un pueblo que le dio mucho trabajo. ¿Sabe por qué? Me da la impresión, solo una impresión. Alguna vez lo escuché esto de un pastor y no era muy pentecostal. Y él supo decir, me da la impresión que el pueblo de Corinto fue el primer pueblo pentecostal. Que surge con mucha fuerza, pero perece rápidamente por falta de conocimiento. Eso lo dijo otro, pero da la impresión esa. Entonces Pablo le está escribiendo. Y fíjese lo que le dice. Le está poniendo en claro qué es lo que está en el Antiguo Testamento para que ellos que comenzaban a mamar la palabra de Dios, lo que Dios había hecho, entendieran, no ignoraran. Le dice, no ignoren que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, figura del agua.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Yo subrayé esto. La roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y sabe, esto en otra versión debe estar más simple y se podrá entender, pero yo lo subrayé a esto y puse aquí el título para no quedarme a mitad de camino. Dice que muchos de ellos, ¿cómo es que dice? Los más de ellos, no. Y como tenía ganas de raya hoy, subrayé el no también. Y como me pareció que era poco, le hice cuadradito. Pero de los más de ellos, no. Y digo, wow, esto no es muy de la gracia. Porque Dios en la gracia no hay no. Algunos me van a ir entendiendo, Señor, abre los oídos espirituales para que tengamos atentos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Fíjese que no dice Moisés. De hecho, Moisés, que veía que estaban echando moco, venía y los veía, iba y le decía, Dios mío, perdónalo. Claro, si Moisés, no sé si me explico, era hermano, era parte de ellos. En ningún momento Moisés podría haber, digamos, dado la venia para que algunos de ellos fuera muerto o despreciado, sacado del plan. Moisés en una ocasión le dice a Dios, pongo mi vida, se hizo responsable, se hizo cargo, perdónalos. Rompió las tablas y se volvió al monte y dijo, si yo me quedo acá, estas tablas los juzgan y ellos mueren. Recuerda ese acto que Moisés rompe las tablas y se vuelve al monte. Y Dios le vuelve a dar unas tablas y esta vez sobre piedra. Ya te voy a dar que las rompas ahora en rodillas. Pero ¿por qué sucede eso? Porque sabía Moisés que si él ponía esas tablas y juzgaba al pueblo por esas tablas, no quedaba uno. No fue Moisés, fue Dios el que dijo, estos no están haciendo las cosas bien. Entonces, el apóstol Pablo tomando parte en esto y nosotros tomando parte con esto hoy, sigamos lo que dice adelante y entendámoslo. Le ruego que pueda escucharlo con un espíritu de, no sé cómo se haría. ¿Existirá el espíritu de esponja? Así lo absorbe todo. Haga de cuenta que su corazón y su mente son una esponja. Entonces, absorba todo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A mitad de camino puse yo, solo para tenerlo en cuenta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Fíjese qué grande que es Dios, que ya estaba pensando, ya estaba sabiendo lo que iba a ser necesario para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Compartíamos esta palabra los otros días y voy a tomar 2 minutos. Tenemos que tener claro, y el apóstol Pablo lo recalca, y en otra parte no la tengo buscada, pero la Biblia dice, lo dice el apóstol Pablo, entre otras cosas dice, los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué me detengo a hacer 2 minutos de hincapié? Porque hoy lo que más predica y practica y hace la sociedad actual es la fornicación. Ya ni siquiera en otros años recuerdo que siendo ya pastor y predicador,
el problema principal, uno de los problemas más principales que teníamos era la mala palabra. Todo el mundo hablaba mal y entonces eso se metía en la iglesia también. Y ya tenía, yo me acuerdo que me topaba con pastores que yo decía, che, loco, eso, oh, sí, vos sabés que se me pegó. Y digo en sana conciencia, no, ¿qué importa? No, en sana conciencia. Bueno, hoy es la fornicación. Cuidado. ¿En qué sentido? Que nosotros no solamente no forniquemos, sino que demos venia o vista gorda a la fornicación, al menos al pueblo de Dios. Porque acá no le está hablando a los que no conocen a Dios. El que no conoce a Dios tiene que primero conocerle, aceptarle, saber cuál es su salvación, conocerle. Ahora, ¿usted qué le va a dar a conocer? Sepa que esto no lo quiere Dios. Porque por esto perecieron. Ahora, ¿por qué el pueblo entró en fornicación si estaba caminando en el desierto con la roca, con la nube, con toda la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Me permite un análisis mío? Porque había sacerdotes en ese pueblo que le ayudaban a Moisés, que hacían la vista gorda y hasta decían, no está tan mal. No por otra cosa. No hubo quien le dijera, no, che, eso no se hace. No paren, no hagan eso. No me voy a detener más en esto porque solamente debemos saberlo. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y murmurar no es hablar bajito. Es todo lo que usted sabe, imagina que es murmurar, chismosear, sacar el cuero, hablar mal, decir cosas que no debe decir, aun cuando fueran verdad. Aun cuando usted considere que es una verdad, no lo haga. Porque de esas cosas se aprovecha el destructor y destruye. Y cuando murmura, es destruido. Y no por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice el apóstol. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y aquí me detengo 2 minutos y terminamos la palabra. Porque en esa palabra Dios me habló a mí. El que crea estar seguro, yo tenía presente otra traducción que dice cuide que no caiga o mire que no caiga. El que crea ser excelente cristiano pentecostal o autista y apostólico y lo que usted le quiera poner, el que crea estar seguro en su cristiandad, mire que no caiga. Mire que estas cosas no le estén en su alrededor. Mire que esto no sea algo que lo haga quedar a mitad de camino. Porque el deseo del apóstol al escribir esto y el deseo de mis labios al expresarlo es que ninguno sea perdido, que ninguno perezca, que ninguno sea alcanzado por el destructor, que ninguno quede a mitad de camino, pudiendo llegar a la meta. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Pablo? Le está diciendo, mire, ninguno tiene que perecer por estas cosas. Porque si alguna de estas cosas le ha alcanzado, si algo que no está bien le ha alcanzado, usted tiene la fortaleza en Dios. Lo va a poder soportar si va a Dios.
y Dios te va a dar la salida. Y de eso se trata. De eso se trata el cristianismo, la iglesia, de eso se trata el servicio a Dios, de que no hay condenación, que la condenación es algo que se da el hombre a sí mismo. No sé si me explico lo que digo. Que no hay una condenación porque no hay en la palabra, fíjese en lo que he leído y con lo difícil que debe haber sido para este apóstol escribirle eso a sus hijos espirituales. Pero en ningún momento está el decir, ustedes no van a tener chance de hacer nada en Dios. Está la posibilidad siempre de que Dios te saque. Y el plan de Dios es que ninguno se pierda. Que ninguno sea perdido en el camino. Y que estas cosas han acontecido para que abramos los ojos. Para que sepamos que hay un Dios que quiere salvarnos de verdad. Que hay una cruz que no es una mentira ni un símbolo religioso, es una verdad espiritual. Mientras estaba adorando a Dios, mientras estaba con ustedes, porque, a ver, no vine yo en un helicóptero espiritual, me senté en esa silla y de pronto, como venía con toda la unción, como Moisés bajando del monte, me puse un velo y usted no me veía la cara. No, llegué igual que usted. Como persona de Córdoba, llegué como mi esposa al principio de la reunión, pensando que ojalá gane Talleres. Natural, diga, hablando hombre natural. Llegué caminando, llegué. Y mientras estaba allí adorando a Dios, poniendo mi alma delante de Dios, el Espíritu Santo estaba derramándose y estaba hablándonos. Y le acabo de dar este mensaje porque creo que es importante que lo vuelva a leer, lo tenga presente, pueda examinarse a sí mismo. Yo le comentaba a los hermanos el día miércoles algunas situaciones que suelen pasar y no quiero que pasen. Porque estas palabras suelen hacer meditar, no sé cómo sería, recapacitar muchas veces. Y me ha pasado muchas veces que alguna persona ha recapacitado de alguna opinión que tenía de mí o cosas que había hecho. Y pasado ya mucho tiempo y a lo mejor a raíz de una palabra han venido y me han dicho, pastor, perdóneme. Y yo lo miro diciendo, porque yo hice tal y tal y tal cosa. ¿Para qué? Me lo dijo. Ya ni lo tenía en cuenta, ni sabía. Pobre, me vino a pedir perdón y ahora lo estoy odiando y me va a ser difícil porque soy natural. Si usted viene y me dice, perdóneme pastor, porque a ver voy a tomar un hecho que me pasó hace poco. Todos saben que me entraron a robar el negocio. Imagínese que un hermanito venga y me dice, pastor, perdóneme, le suplico que me perdone porque Dios me habló. Sí, hermanito, está bien, te perdono. Porque yo le hice roba en el taller. Lo voy a perdonar, pero no lo voy a mirar nunca más bien. ¿Me entiende? O sea, digo esto ¿por qué? Porque estas palabras tienen que hacernos recapacitar. Y si alguien metió una pata, un dedo chico, un dedo gordo o el cuerpo entero, vaya delante de Dios. Vaya delante de Dios. Dígale, Dios mío, haceme de nuevo. No venga a mí ni vaya al otro hermanito a menos que sea una cuestión muy puntual de decirle, mira, esto está mal y yo estuve, una cosa muy puntual. Pero si no, vaya delante de Dios con corazón sincero. Déjese, la palabra que el Espíritu Santo traía, atravesar por la cruz. No como un símbolo religioso, sino como una verdad que produce milagros, que produce el querer como el hacer de la voluntad de Dios, que nos hace pensar correctamente, que nos pone en camino para llegar a la meta. Y mientras estábamos orando, ¿sabe? Hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y claro que compartir la Santa Cena es
Es simple. Libro de Corintios, capítulo 11, institución de la Cena del Señor. Seguimos con Pablo porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Lo sé de memoria. Lo sabía de memoria cuando lo decía el cura en la misa. ¿Sabe de qué me hablo hoy hasta los 53 años? Que Dios me preparó para un sacerdocio de que era niño, aún siendo católico. Pero ese es otro tema. Pero Dios me hablaba. Acompáñame un minuto al altar, Miguel. Quiero que lea esa palabra. ¿Está ahí? Porque mientras yo estaba arrodillado, el Señor Jesús y su Espíritu Santo me hablaban de esto. Me hablaba de la sangre. Y así como yo le dije de memoria, ¿y sabe qué le digo cuando lo digo de memoria? Que eso es lo que hace el hombre natural. No soy más espiritual que usted por saberlo de memoria. Cualquiera de ustedes lo debe saber también de memoria. Mis amigos cuando íbamos a la misa decían, cállate que quiero escuchar al cura, no a vos, porque yo se lo decía todo antes. Y los otros iban de vez en cuando a mí si querían por lo menos pedir perdón por sus pecados, yo los jodía y les decía todo de memoria. Lo que le estoy diciendo, hebreo, ¿no? Unido. Es que mientras estaba allí me venía al espíritu, al corazón. Y hay una pregunta que no está en la Biblia, no está en el libro de Corintios, que dice antes de compartir esto. Está en el espíritu para el día de hoy. Y es parecido a lo que le parafraseé recién, que está en el libro de Juan. Cuando Jesús aún les dijo a sus discípulos, cuando todos reconvenían y decían, ¿cómo es este? ¿Quién se cree este? ¿Quién es este que viene a decir que comamos su cuerpo? Y todos, viste, murmuraban. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les reprochó y les dijo. Y después sus discípulos hicieron, maestro, dura es esta palabra. Y Jesús se paró frente a los 12, a los más íntimos, capaz que eran un poquito más, le dijo, ¿vosotros también querés retroceder? Y solo Pedro se atrevió a decir, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y siguieron. Y voy a esto. Puedo bajar aquí rápidamente con la Biblia, como hacemos siempre. La Susi trajo hoy el mantel más bonito. Este es el que más me gusta, Susi. Es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito, fue hecho para el Señor. Y podríamos compartir. Acá tenemos pancito más blanco, pancito más doradito, el que usted quiera. Y estaría todo santo y bello. Pero a mí me gustaría, y creo que no es una cuestión mía, yo porque me guste a mí, sino creo que al Espíritu Santo le gustaría que pudiera haber corazones contritos y humillados delante de Él, entendiendo el mensaje de la cruz, no simplemente lo bonito que le vamos a pasar compartiendo el pan, el vino, los buenos evangélicos que vamos a parecer comiendo ahí todos bonitos. Bueno, algunos son feitos, pero no importa. Como yo. Y mientras yo estaba allí, el Señor me hablaba de esto. Y como el Espíritu Santo hace las cosas completas, me llama mi hijo y me dice, tengo esta palabra y el Señor me habla de esto, de esto, de esto. Y creo que tiene que ver con lo mismo, ser atravesados por la cruz. Quiero que la lea. En Hebreos 12, capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
cuando Dios me daba esta palabra recién, en realidad me la había dado un rato más a la tarde, cuando vinimos a ensayar. Dios me hablaba de que tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que hay en nuestra vida. Pero no despojarnos como quien viene y dice, me quiero despojar de todos, sino entendiendo que tenemos que despojarnos de todo pecado yendo a la cruz, yendo a los pies de Jesús, yendo de vuelta y poniendo nuestra vida y nuestro corazón de vuelta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque en esa cruz fue consumada la fe. ¿Y saben cuál es la fe que tenemos? En que en Él hay vida eterna y que Él nos perdona todos los pecados. Y cambia nuestra manera de vivir corruptible a un incorruptible. Cuando te atraviesa la cruz, que es esta cruz que que Él sufrió por nosotros, que está representada justamente hoy, Él nos saca todo pecado y nos saca todo aquello que no es de Él. Y que realmente en esta noche podamos entender esto, que tenemos que ser atravesados por la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo está la vida. En la cruz de Cristo Él se llevó todos tus pecados y se llevó todo lo que no es de Él en tu vida. Entonces que en esta noche entendamos esto y que nos despojemos de todo. Y no como obligándonos, diciendo y nosotros mismos condenándonos, diciendo hice esto, perdón, Dios, no. Sino yendo a la cruz diciendo, Dios, necesito tu vida en mí. Necesito que tu cruz se haga vida en mí. Porque la cruz fue eso. Fue que Jesús murió y nos salvó. Con su muerte Él nos dio vida. Y vida eterna, vida en abundancia. No para que vivamos en el pecado, sino para que vivamos conforme a como Él quiere que caminemos este tiempo, esta vida. No viviendo ya en pecado o siempre volviendo a tropezar en lo mismo, sino realmente que hoy podamos decir, Dios, sí, Dios, soy pecador. Dios, tengo estos errores, pero hoy necesito, Dios, poder poner los ojos en ti. Y que esa cruz en la que tú consumaste lo que Dios te había mandado, donde Jesús consumó el propósito por el cual vino a la tierra, donde Jesús consumó todo aquello que no era de Dios y fue llevado todo en Él, todos los pecados de nosotros y de toda la humanidad, fue llevado en esa cruz y ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y que podamos correr a los pies de esa cruz para que realmente, como decía el pastor, que esa fornicación, todo eso que se habla hoy, podamos realmente transformarlo. Para que no seamos igual y que realmente en este tiempo podamos ir y está todo ahí, está todo ahí. Que hoy podamos arrepentirnos, que hoy podamos ir y volver a establecer una relación con Jesús y que esa cruz nos vuelva a atravesar. ¿Saben qué? Cuando el peso de la cruz, el poder de la cruz atraviesa nuestra vida, se lleva todo y el pecado ya no es pecado en nosotros porque se va y ya vivimos una vida nueva conforme a como Cristo quiere. Amén. Si quieren ponerse de pie. Le voy a invitar a que vengan aquí adelante y no como una obediencia a mí simplemente, y gracias si lo hacen obediencia, pero vengan aquí, si hay que hacer más espacio, vengan todos, somos una pequeña manada, no se hace mucho lío, todo el que va a participar del pan y del vino, y que podamos poner en valor en nuestro corazón esto. ¿Sabe que esto que es pan, en palabras de Jesús dice, esto es mi cuerpo? Esto es mi cuerpo. Y en mi cuerpo y por vosotros es partido. Mientras estaba allí arrodillado, este pan que representa el cuerpo de Cristo. Y esto que hacemos aquí se llama iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada vez que tocamos la iglesia, tocamos este cuerpo. Tocamos este cuerpo.
hacemos esto, lo rompemos. Entonces, hay un fuerte dolor en mi corazón, porque no tiene que ser golpeada la iglesia. No tiene que ser golpeada la iglesia. La iglesia son cada uno. No hablo de mí. Yo no soy la iglesia. Soy parte. Analía es la iglesia. Brian es la iglesia. Marco es la iglesia. Melanie es la iglesia. El Tata es la iglesia. Cambia la bocha cuando la iglesia ya no es la intimidad. No, yo a la iglesia la amo. Entonces lo tenés que amar a él, a ella, a él, a los niños. Y si lo amás lo tenés que cuidar. Por eso le invité a venir aquí adelante y no para que, como dije recién, termino la reunión y me diga yo, pastor, pido perdón. No, por favor. No. Sino para que el Espíritu Santo haga una obra sobrenatural en nosotros. Estoy primero. Y pueda la iglesia, visión nueva. No somos mejor ni peor que ninguna. Es esta. Constituido por Dios igual que otros. Llevar adelante el propósito por el cual es llamada, formada y sostenida. ¿Me está entendiendo? Entonces usted, por esta vez, aunque por siempre, pero por esta vez, cambie el chip de Santa Cena, que a veces hasta hacemos broma, a ver quién agarra la copa más llena. Y está bien, yo no tengo problema. Cambie ese chip y póngase un chip virgen, que no tenga ninguna carga, que le permita comer el pan y sentirse iglesia, sentirse parte del cuerpo de Cristo. Que pueda sentir el peso de la cruz, pero no como un peso que me voltea, sino como un peso que te santifica, que te lleva a una relación espiritual con Dios verdadera, sin conceptos religiosos que yo mismo tengo y cada uno tiene, porque le parece, porque fue educado, porque lo entendió, por lo que fuere. Para que podamos ser constituidos iglesia y por tanto cuerpo de Cristo y por tanto herederos y coherederos con Cristo y todas las demás bendiciones que vienen, para que, como le dije al principio, tomando un ejemplo, arranquemos de una punta y lleguemos a la otra y ninguno quede en el camino. Como siervo de Dios ya hace 15 años prácticamente en una tarea de responsabilidad primaria, ¿sabe lo que más tristeza me causa? Yo no soy de los que en la iglesia busca el éxito que se ve a los ojos, digo. Lo que más tristeza me causa y lo que más tiempo de oración me lleva son los que quedaron en el camino. Porque me lo imagino a Moisés llorando por Coré, que había quedado en el camino. Si algo amarga o angustia a esa mujer y a mí, son los que quedan en el camino. Porque es como a los que están en la casa los sentís cuidado. Ahora, cuando alguien es enviado es distinto. Porque a veces hay enviados. Bueno, es enviado, es llevado a una tarea. Eso es distinto. Pongamos en valor la cruz en nuestro corazón, entendiendo que la cruz es Cristo y Cristo es la iglesia y yo soy la iglesia. Si yo soy la iglesia y me lastiman a mí, lastiman a Cristo, y si yo lastimo a Cristo. Espíritu Santo, santifícanos una vez más en tu palabra,
tu palabra, Señor. Quita de nuestros corazones toda teología, que no es lo mismo que enseñanza, sino que son esas lógicas humanas que toman el lugar de Dios y que nos gobiernan. Y ya el gobierno en nuestras vidas no le pertenece a Cristo, sino a la teología con la que yo crecí, me formé y creo que es mejor. Quítalo tú, Espíritu Santo. Acá estoy, soy el primero, Dios. Y pone en valor lo que tú pusiste, tu cuerpo, tu sangre, la pasión por los perdidos, el evangelio de paz y de salvación. Y en esta noche, Señor, oro por todos aquellos que hoy están a mitad de camino, a 3/4, a 1/4. Oro en el nombre de Jesús, para que sobreviniendo un milagro de salvación sean alcanzados nuevamente por la luz de la esperanza que es Cristo, y vuelvan a ser iglesia, vuelvan a ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, tú lo puedes hacer.